Colosenses, el precio de esta palabra nos la pone aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Colosas. Colosas, entonces, dice aquí capítulo 1 y versículo 15. Bueno, es que los nombres de las hermanas se me olvidan porque son nueve hermanas. La hermana que partió fue Verónica, su hermana es Marta y su hermana Sofía. Dios la bendiga, Sofía, esta mañana, y Dios bendiga a todos sus niños y sus jóvenes. Nos tocó bautizar a Juan allá en Arkansas, junto con su papá. Y hoy, si Dios lo permite, Juan va a venir a las aguas. Yo estoy sorprendido, hermano, de la apertura de toda esta familia a la palabra. Le digo, muchos no van a venir, pero los que están viniendo saben que hay un precio. Dice aquí Colosenses 1, Él, con mayúscula. ¿Quién es? Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la imagen, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Bendícela, Señor, en esta hora. Bendice, Padre, a cada uno de los que aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Asístenos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, hermano. Siéntese. Gloria al Señor para siempre. Viendo las doctrinas que se filtraron dentro de la iglesia, y viendo cómo esto mermó y le quitó interés a la esencia de la palabra traída por el Señor Jesús, y ver cómo el objetivo del enemigo es quitarle atención a la palabra de Dios. Ese es su principal objetivo. Lo fue en el huerto del Edén, cuando le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis. Revolvió la palabra, le metió verdad y le metió mentira. Cuando dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, él estaba mintiendo, porque Dios no había dicho eso. Y Eva lo corrige y le dice: no, Dios dijo que podíamos comer de todos, menos del árbol que está en medio, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces metió la mentira, ¿verdad? Metió la verdad. Había metido la mentira. La cuestión era entrar, la cuestión era captar la atención, y ahora era depositar la mentira. Y a medida, dijo Eva: el día que de él comamos, ese día moriremos. Entonces dijo: no, no moriréis, ¿verdad? Ahora, esa ya era una mentira. Pero cuando esa mentira entró en la mente de Eva, ya la hizo razonar, ya la hizo pensar. ¿Y si no morimos? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y entonces, desde el huerto del Edén, buscó la manera de traer siempre un efecto de diluir el poder, de que no hubiera lo que verdaderamente se busca, hermano. Por eso dice la Biblia que Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al pecador. Pero cuando hay un corazón contrito y un corazón humillado, a ese escucha el Señor. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia tan pronto? ¿De qué cuidó Pablo, hermano? ¿Qué era lo que estaba cuidando Pablo con cada una de sus cartas?
que la gente no se extraviara, que la gente no perdiera, que no fueran a apartarse de la visión clara de las cosas. Cuando usted ve en cada carta el énfasis que él ponía en lo que Cristo había hecho para nosotros, de haber traído salvación, de haber traído, hermano, un sacrificio. Y Pablo pudo entrar y dijo, porque tengo que cumplir lo que le faltó a él en sacrificio por su iglesia. Ahora, cuando Pablo hablaba, parecía que se desmedía, parecía que entraba en un nivel más alto. Por eso cuando le escribió a los romanos dijo que nadie piense más alto de sí, sino que sea conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada quien. Dijo, y para que no me exaltase en sobremedida o en sobremanera, Él me dio un aguijón para mantenerme siempre abajo. Pablo tenía una visión clara, hermano, de lo que tenía. Fue tan importante que Pablo no necesitó un periodo de 10 años o de 15 años o de 20 años para venir al cristianismo. Nosotros lo que vemos en Pablo fue que cuando él fue tumbado en el camino a Damasco, rápidamente se identificó con aquella manifestación sobrenatural. Pero no fue a consultar con el hombre, dice, ni corrí a Jerusalén, pero me fui a Arabia. ¿Y qué hice en Arabia? Empecé a investigar, empecé a indagar. Y el ángel que le habló cuando iba en aquel barco y que le dijo que iban a naufragar, ese mismo ángel empezó a sustentarle con la palabra de revelación. Usted sabe que Dios siempre usó al ángel Gabriel como un mensajero. Lo usó con el profeta Daniel, lo usó con la Virgen María, lo usó con el apóstol Pablo, lo usó en esta edad con su siervo. ¿Cuál era el objetivo? Que siempre estuviera la gente regresando a la verdad. Por eso cuando esa verdad empieza a diluirse y empezamos a ver cómo empezó a perder fuerza la iglesia y empezó a entrar en un oscurantismo. Ahorita vemos esto. Ahora, ¿qué es lo que perdieron? Perdieron de vista la esencia. Perdieron de vista la esencia de Dios. Cuando nosotros oímos la frase, nuestra cadena es tan fuerte como nuestro eslabón más débil. Esa es la verdad, hermano. Nuestra vida espiritual no es más fuerte que nuestra consagración, que nuestra dedicación. Ahora, Él sabe que cuando se diluye la palabra de Dios, la fervientez se acaba. Cuando usted está viviendo una clase de vida y está quitándole a la palabra importancia, esa vida, hermano, tarde o temprano, usted la va a ver en un mar, de un lado para otro. El apóstol Santiago dijo que el hombre de doble ánimo, ¿verdad?, es semejante a las olas del mar, que es llevado de un lado para otro, o es como una hoja en el otoño que empieza a moverse por el viento de un lado para otro. El enemigo siempre ha buscado, hermano, que se pierda la visión de Dios.
No quiere que usted deje de venir a la iglesia, no quiere que usted deje de creer en Dios. Usted puede creer, pero recuerde que la Biblia dice que el diablo cree. La diferencia entre el diablo y nosotros es que él conoce lo que nosotros no conocemos, muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega a ser que el diablo tiembla. El diablo tiembla. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios. ¿Qué hizo Adán en el huerto del Edén cuando le falló a Dios? ¿Qué hizo, hermano? Tembló. Tuvo miedo. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando usted tiene miedo? Usted no lo puede detener. Usted no puede, hermano, quitar aquella reacción que el cuerpo tiene. Usted está temblando. Usted le cascabelean los dientes. Usted está temblando, no está en paz. Hay un temor, hay un miedo. Por eso Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, dice, eso es la inteligencia. Así que cuando se menguó la palabra, por eso usted va a encontrar cuando la gente solo vive una parte de la palabra, le da a Dios una parte de su vida, hermano, no hay fervientez en esas vidas. Ahora, el deseo ferviente de honrar a Dios se fue. Se fue. Fue lo que se perdió. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, porque en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Por eso cuando usted va a encontrar que Dios escoge a un hombre, vea su vida. Vea su vida. No sus palabras, vea su vida. Por eso Pablo dijo, imiten lo que yo hago. Ejemplos he dado, dijo el Señor. El enemigo no crea que está molesto, hermano, por muchas cosas. Él ha sabido trabajar, ha sabido quitarle eficacia. Ahora, cuando ahorita voy a entrar a donde nos quedamos hace 8 días, cómo se fue perdiendo. El deseo ferviente de honrar a Dios se fue. La pasión de conocer su palabra, el lloro se fue. Empezó a perderse todo eso, hermano. Por eso hace rato en la clase que teníamos temprano, decíamos que a veces queremos cambiar las obras, ¿verdad? Le decimos, pero yo he hecho esto, Dios, ¿verdad? Pero dijimos que ninguna obra le ayuda a Dios, ninguna obra le sirve a Dios. ¿Qué dijo el profeta Isaías que eran nuestras obras? Trapos de inmundicia, ¿verdad? Por eso es por gracia, todo es gracia, hermano, todo es gracia. ¿Ve? Ahora, todo eso empieza a decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se empieza a hacer un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo con los efesios. Estaban llegando a ser un poco más formales. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba de ellos.
Como Dios empezó a salir de la escena, ya no lo veían, ya no estaba el don de lenguas, ya no estaba la interpretación, ya no estaban los milagros, ya no estaba la esencia del Espíritu Santo. Entonces la gente empezó a decir, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué se dirá de mí? Ahora, entonces, cuando vino la segunda generación, dijimos que Pablo murió en el año 67 después de Cristo. Cuando vino la siguiente generación, ya se había abierto una brecha. Ya la gente no tenía la misma fervientez. Y como dijimos, a causa de muchas cosas, la gente se va haciendo a lo que más le conviene. Si los judíos decían, los gentiles no tienen circuncisión, entonces yo no me voy a circuncidar. Si yo acepto a Cristo igual que entonces yo no me circuncido. Pero Pablo le había hablado, hermano, a los filipenses y había dicho, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Ahora, ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones y cuando hicieron eso rechazaron a Dios. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer las cosas que no hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, cambian sus actitudes, cambian su comportamiento, llegan a ser flojos. Y eso es lo que quiere decir Éfeso, descansado y desatado. Ya no estaba amarrado a la cruz, ya no estaba encadenado a la cruz, ahora se había desatado y ahora estaba en una condición de descanso. Todo esto nos lleva, dijimos, a el periodo de tiempo en el que podemos tomar una idea para que nos demos cuenta. Y dijimos que el primer sello, ¿de qué estoy hablando? De Apocalipsis 6, del 1 en adelante. ¿Quiere abrir Apocalipsis 6? Para los nuevos nos interesa. ¿Qué son los sellos? ¿Qué son los sellos? Son guerras espirituales. Son guerras espirituales en el tiempo. En el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del año 33, cuando muere Cristo, hacia adelante, del año 33, cuando muere Cristo. ¿Cómo fueron representados estos sellos? En símbolos. Fueron representados en símbolos
¿Cómo es el primer sello? Y dice 6:1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ahora, bueno, esto, lo que tenemos son símbolos, ¿Qué vemos? Un ser viviente, ¿qué es? Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿qué son esos seres vivientes? Vaya a Apocalipsis 4, regrésese tantito. Es muy importante, hermanos, ustedes en el orden, ustedes que están parados, que estén viendo esto, hermanos, para que vean la importancia de esto y puedan algún día decir, ¿dónde está el ser viviente? ¿En qué parte de la Escritura? Y dice aquí Apocalipsis 4, el verso 6. Yo quisiera que estuvieran, no solamente en el orden, sino captando la importancia de esto, hermanos, porque esto es esencial. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio. Estoy leyendo Apocalipsis 4:6. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, ¿verdad? Ahora, ¿qué abre el primer sello? Un ser viviente que es el león. El león. Váyase a Apocalipsis 6 otra vez. El verso 2 dice, y hay un caballo blanco. Son símbolos, son símbolos. Esto es un poder de Dios y este es un poder del diablo, el caballo blanco. Esto lo hago por los nuevos, Dijimos que se desarrolla la primera edad, una edad, Éfeso, el tiempo del año 53 al año 170 después de Cristo. Después de Cristo. ¿En qué estaba representado este poder de Dios? En un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Pablo. Pablo. Ese hombre fue Pablo. ¿Y dónde estaba representado este poder del diablo? En un caballo blanco. ¿Qué era ese caballo blanco? ¿Qué era? Una doctrina. Era una doctrina. Porque lo vamos a ir viendo. Ya vimos las doctrinas que salieron, pero todo esto va a ir asentando. Lleva un jinete. Lleva un jinete. ¿Quién es ese jinete? Satanás. Se disfraza. Va disfrazado.
Estoy tratando de recordar la escritura que dice que se viste de ángel de luz. No sé si es 1 Corintios 2, el verso 11. Ahí es cuando dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Porque también el diablo se viste como ángel de luz. Déjeme ver. Si quiere, usted nada más apúntelo, déjeme ver. 2 Corintios 11:14. Gracias, hermano. Gloria al Señor. 11:14 dice la palabra, segunda, yo estoy en primera. Se nos va a ir el tiempo. 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se veía un caballo blanco? ¿Ofensivo? No. ¿Cómo se veía? Inofensivo. Inofensivo. Parecía algo bueno. Parecía algo bueno. Bueno, todo esto nos va a ir dando una idea. ¿Cuál fue, qué se manifestó? La doctrina era el nicolaísmo. Ya vimos qué quiere decir nicolaísmo, qué quiere decir conquistar, dominar, tratar bien al laico para que no diga nada y puedan vivir contentos. Bueno, esto dice el profeta, Dios no falló en contestar mi oración, porque mientras yo leía la palabra y la historia, fui dirigido por el Espíritu Santo y vi desenvolverse un plan que corre a través de los siglos y hasta el tiempo final de este día presente. ¿Qué fue esto, hermano? Empieza aquí. ¿Qué es lo que este ser viviente manifiesta? La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra de poder. Quiero que vea esto. Ahorita borro esto. Hay un ciclo que comienza y el profeta lo llamó el ciclo de avivamiento y muerte. Ahora, el ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Aquí comienza Pentecostés y empieza el ciclo, y cuando termina aquí, de esto de Pentecostés no hay nada. Fíjese lo que dice,
Uno solo tiene que recordar esta última obra de Dios en el Espíritu cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza de las manifestaciones del Espíritu. Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían una realidad. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismo. Vistieron al coro con togas. Organizaron un avivamiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Bajaron las cercas y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Ya no existía el clamor y el gozo. No existía la libertad del espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era todo lo que les quedaba a ellos. ¿Ven? Ahora, ellos sabían lo que era el amor a Dios, porque el apóstol Juan en primera de Juan 5:3 había dicho: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquello se había perdido, ¿por qué? Porque entró el caballo blanco con una doctrina llamada nicolaísmo. La gente dejó de estar atenta, dejó de estar percibida las cosas de Dios. Se esforzaron más por lo material, se esforzaron más, hermano, por la preocupación de tener cosas cada día mejores. Y el ciclo de avivamiento y muerte no falla. La gente se ha preocupado por tener jóvenes mejor preparados, mejor capacitados para la vida, para que luchen y tengan una buena carrera y tengan un buen porvenir y tengan un buen futuro. Pero encuéntrelos tirados, sin vida. ¿A quién le preocupa? ¿A quién? A nadie. ¿A los papás? No. ¿Que busquen a Dios? Si pueden, si tienen tiempo y si les nace. Y usted empieza a ver que aquel ciclo que un día empezó, con ese niño yendo a la escuela dominical, cantando, dibujando, aprendiendo cantos, aprendiendo esto, hablándole a la gente en su inocencia y diciéndole lo que Dios había hecho en su vida, un día se va y cambian su vocabulario y empiezan a maldecir y empiezan a decir chistes sucios. Empiezan a vestirse incorrectamente, empiezan a ser como las amigas, como los amigos, y un día aquello que existía, que era la satisfacción de aquella pequeñita o pequeñito con su vestido largo y su pelo largo, ya después ellas mismas meten la tijera. Le meten la tijera a la falda. Empiezan a usar las playeras largas con los monos aquí, irreverentes. Las palabras obscenas. Y empieza a perderse el sentido, hermano. Un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios y va a la iglesia y aún grita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo emocional, pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si la gente se queda en la palabra, vea si la gente está caminando en ella, viviendo en ella, si hacen todo lo demás y luego no caminan en la palabra,
Tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Lo que hablábamos el miércoles. El temor a Dios en un hogar se representa en la honra a los padres. Se muestra en el respeto a una madre dedicada, abnegada, trabajadora, dándose. Se muestra en un padre cansado, en un padre con su pelo blanco y diciendo, cada día trabajó para que no me faltara nada. Pero cuando usted, hermano, puede plantarle una palabra, ¿se acuerdan del hermano Víctor? ¿Qué decía de su hijo? ¿Qué le decía? Ven, cobarde, ven. Vamos a pelear tú y yo, cobarde, miedoso. Dice que él se volteó y se fue llorando. Pero ahí estaba el hijo retándolo a golpes. Mire dónde terminó el otro de sus hijos. Igual. Lo retaba. Lo humillaba. Pero un día ese muchacho agarró la pistola. Usted vea. No estamos jugando con este evangelio, hermano. ¿Verdad? Por eso es mejor decir, ¿sabes qué, hijo? Vete, porque nos vamos a terminar nosotros, tú y yo aquí, golpeándonos, y eso delante de Dios sería la muerte completa. Se pierde todo, hermano. Se rompen todos los patrones. Cuando decía honrarás a tu padre y a tu madre, yo estaba leyendo en el judaísmo, si un padre se encajaba una estilla, el hijo no podía venir y decir yo te la saco, porque si en un mal movimiento testereaba más aquella estilla y la encajaba más o lastimaba más al padre, ellos tenían temor de que les contara como una ofensa hacia él. Fíjese eso, hermano. Dice el hermano, el deseo ferviente de honrar a Dios y la pasión de conocer su palabra y el lloro por avanzar más en el espíritu, todo eso empieza a decaer. Todo eso empieza a esfumarse. Alguien me decía de las hermanas todavía que ellos pueden llegar con su papá y le besan la mano. Todavía hoy. Llegan con su mamá y le besan la mano. Un respeto que se fue, que se perdió, que se diluyó. Oh, hermano, estamos hablando de cómo se leudó la palabra con las doctrinas, cómo perdieron la fervientez, cómo perdieron el clamor, cómo perdieron el lloro, cómo perdieron el gemir. Dios sí es importante, pero no tanto. Tú tienes que salir adelante. Aquella expresión de que preferimos que nuestro hijo no sepa diferenciar un frijol de un maíz, o perdóneme, de un café, de un grano de café, de un grano de frijol, pero que tenga el Espíritu Santo, hoy no tiene sentido, hermano. Eso no existe en los campos del mensaje. Se fue aquello, se perdió aquello. Por eso empezaron a entrar estas doctrinas. Estamos hablando del año 53 al 170. Luego vino el segundo sello. Ya esto ya lo apuntaron, ¿verdad? Pero los nuevos vamos a dejar
Vino el león, ahora vino el buey. Vaya Apocalipsis 4, el verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. A un becerro. A un becerro. ¿Qué era ese becerro? Si quiere, en vez de buey, vamos a ponerle becerro. Esta era la palabra, este era el sacrificio. Era el sacrificio. ¿Qué vino? Un caballo rojo. ¿Qué traía? Quitar la paz. Quitar la paz. Vaya Apocalipsis 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran espada. ¿Qué trajo? Muerte. Muerte, ¿por qué? Por la espada. ¿Qué empezó a haber? Muerte por la doctrina. Aquel dice que Dios es uno, aquellos dicen que es tres. Mátenlos aquellos, porque aquellos están blasfemando. Y empezó a venir una muerte, hermano. Empezó a venir una muerte. Ahora, mire, cada adorador que alguna vez llega a tener acceso a esto, tiene que venir por la palabra. Hay demasiados que vienen de otra manera. Yo creo en pequeñas historias y cosas acerca de que mamá murió hace muchos años y ella lo está esperando en el cielo. Eso está bien, después de que la palabra ha sido aplicada. Pero mucha gente viene al altar porque ellos quieren encontrarse con su madre en el cielo. Eso está bien. Ustedes deberían hacer eso. Pero eso no es la razón por la cual ustedes vienen al altar. Usted viene al altar confesando sus pecados porque Cristo murió en lugar de ustedes y por medio de la palabra. Entonces cualquier sacrificio que no viene según la palabra no es aceptado. ¿Es correcto eso? Oh, hermano, me desagrada decir esto. Oh, me desagrada decirlo, perdóneme por decirlo. Por esa razón, Hechos 19 está en la Biblia. ¿Han recibido el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Por qué no han entrado? Ellos vinieron de otra manera aparte de la palabra. Y dijeron, vamos a entrar a través de una fórmula. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y dijo, ahora Pablo dijo, eso no funciona hoy ya. Juan bautizó solo para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Y cuando oyeron eso fueron bautizados de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra. Lavados por las aguas de la palabra. La palabra dice que tiene que ser en el nombre de Jesucristo, ¿ve? Cualquier cosa que le añada o cualquier cosa que le quite, eso es falso de acuerdo a la palabra, ¿ve? Ahora, mi precioso hermano, sé que esto es una cinta también.
Ahora, mire esto, no se exciten, pero déjeme decir esto. Permítame decir esto con amor de Dios en mi corazón. La hora se ha acercado. Estamos demasiado cerca de la venida del Señor. Esto se tiene que decir. Dice, trinitarismo es del diablo. Trinitarismo es del diablo. Y digo eso como así dice el Señor. ¿Ve? Mire de dónde vino. ¿Dónde nació? En el Concilio de Nicea. Cuando la Iglesia Católica llegó al poder, la palabra Trinidad ni siquiera se menciona en todo el libro de la Biblia. En cuanto a tres dioses, eso es del infierno. Hay un Dios y eso es exactamente correcto. ¿Ve? Ahora, estoy leyendo la página 605 de este libro Café. Usted lo checa. Dice, ahora dicen ustedes, ¿creen ustedes que toda esta gente que son trinitarios son del infierno? No, señor. No, señor. Yo creo que ellos son cristianos, pero nos estamos acercando demasiado cerca. Ellos son sinceros, pero son sinceramente equivocados. Cualquier hombre en cualquier parte y en cualquier momento que quiera hablar sobre el tema, venga a mí. Cualquier ministro, obispo y arzobispo, sea lo que sea, y esto está grabado, irá alrededor del mundo. Yo pido en amor fraternal que cualquier persona que me oiga en esta cinta alrededor del mundo, que venga a mí y me muestre un texto de la Escritura o un párrafo de cualquier historia, que sea una historia auténtica donde alguna persona fue bautizada alguna vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que ellos se organizaron en el Concilio de Nicea. De ahí surgió la Iglesia Católica. Yo cambiaré mi doctrina si usted me muestra algo diferente. Cada persona que fue bautizada en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y mis preciosos hermanos, sus ojos están cegados a esas cosas. Rueguen a Dios que les dé luz. ¿Ve? Ahora, entonces recuerde, yo digo esto como así dice el Señor. Ahora, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar por esto. Mire, este caballo rojo del año 170 después de Cristo al 312, ¿sí? Al 312. Ajá. ¿Ve? ¿Qué había? Ya nomás estoy esperando que salgan los niños, ¿eh? Ya van a salir. Quedamos que era de 11 a 12:30, ¿eh? Ya son 15 para la 1. No quiero detenerlos porque hoy nos vamos a reunir en la tarde. Yo sé que esto es tan interesante y tan importante, hermanos, que lo que yo quisiera quedarme aquí hasta que empezáramos, pero no voy a abusar, no vayan a estar orando por eso, porque no vamos a estar. ¿Por qué, hermano? Mire, esto es tan importante, hermano. El sacrificio. Dijimos, esto es para cuando lean las edades y los sellos, del 170 al 312, del 312 al 606, vino la otra, luego vino la otra, del 606 al ¿qué? 1520, ¿sí? Sí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí?
Esto fue el segundo sello. Desde el 170 hasta el 1520. ¿Qué vino después? ¿Qué vino después? Vino el becerro, luego vino no sé si tengamos que meter esto aquí, el caballo rojo, luego aquí vino el ser viviente con rostro. No, perdóneme, ahorita espéreme. Del 1520, aquí vino el ser viviente con rostro de hombre. Todo este tiempo cabalgó el jinete del caballo rojo, todo esto fue la unción del sacrificio. La sabiduría, este es el periodo que abarca 3 edades. 3 edades. Éfeso ya pasó. Aquí hay la edad, vaya Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2. Esmirna, Pérgamo y Tiatira. También, sí. Dijimos que aquí era Pablo. Aquí fue Pablo. Luego fue Irineo. Luego fue Martín. Luego fue Colombo. Ahí va, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces dijimos, durante todo este tiempo, del 170 al 1520, cabalgó el caballo rojo. Vamos a entrar ahí al 1492. ¿Qué pasa en el año 1492? ¿Qué? Usted sabe la persecución a los judíos en España, el descubrimiento de América, la introducción de judíos en América. Ellos tenían que esconderse porque era la muerte por la Santa Inquisición. Muchos de ellos cambian su apellido para que no los persigan, porque traen apellidos judíos. Pero como la Santa Inquisición estaba aquí, ¿qué hacía la Santa Inquisición? Hacía que renegaran de la fe, ¿verdad? ¿Eres judío? Sí, la muerte. Entonces la gente decía, si digo que sí, me van a matar, mejor digo que no. Bueno, si dices que no, a ver, come carne de puerco.
vas a tener que ir a la iglesia católica, te vamos a poner un saco y te vamos a poner un birrete, aquí le vamos a pintar una cruz, aquí le vamos a pintar una cruz, te lo vas a poner, vas a llevar una vela, vas a llevar un rosario y vas a decir que no eres judío, que reniegas de la fe y que eres católico. Imagínese esa gente, hermano, desgarrada por dentro completamente. Eso es lo que le llamaban ellos el San Benito. Era una especie de uniforme que tenían que traer todos aquellos que renegaran de la fe. Ellos se hicieron llamar los judíos Anusim, que era los judíos puercos, los judíos marranos, los judíos sucios, porque renegaban de la fe. Nosotros por menos de eso ya andamos. ¿Eres cristiano? No mucho, no mucho. Sí voy de vez en cuando, acompaño a mi papá. Ya ves que luego se pone terco. ¿Y qué le digo? Ya, para no discutir, ahí voy. Y tú si le entras con ellos, pues ahí voy, pero no así de lleno que ustedes dijeran que leo la Biblia diario, no. Mira, escucha mi celular, traigo la última canción de fulano, de mangano, perengano. Por menos, hermano. Allá había una cruz y un puñal. De aquí para adelante era una cruz y de aquí para abajo era un puñal. ¿Qué escoges? ¿La cruz o el puñal? Tenían que hacer reverencia, hermano. Fueron hombres tan perversos que se ensañaron. Pero como mucha de esa gente decía, ¿se acuerdan de aquel, se me va el nombre, Arrio? No, otro de ellos que dijo, si ustedes no sufren, entonces no son cristianos. ¿Verdad? Hermano, vino un tiempo tremendo. Esto es lo que se llama la edad del oscurantismo, la edad más oscura. ¿Qué era Esmirna? Amargo y lleno de muerte. ¿Qué era Pérgamo? El trono de Satanás. ¿En qué periodo fue el concilio de Nicea? A ver si se acuerdan. ¿En qué? En el 325. Aquí, en el tiempo de Pérgamo, cuando se estableció el trono de Satanás. Luego vino Tiatira. ¿Qué es Tiatira? Una iglesia dominante, una iglesia que mata, una iglesia que destruye, una iglesia que dice, ¿te conviertes o te matamos? Me convierto. Los judíos muy ricos, quítenles todo. No, nos vamos a convertir, nos vamos a convertir. Tiene que hacerse en la plaza pública. Tienen que renegar, tienen que comer esto, tienen que vestirse así, tienen que decir delante de todos que ustedes no van a ser judíos más. Pero como el judaísmo se practicaba secretamente, entonces los reyes de España en el 1492 dicen, ¿saben qué? Esta gente nunca va a dejar sus tradiciones, así que vámonos para afuera. Sácalos a todos. El primo va a ser invitado por secretamente y no lo va a dejar. Entonces nunca vamos a erradicar esta doctrina judía. Mándalos.
Es un año que en Europa los judíos son corridos de España, de Portugal, de muchas partes. Es cuando llegan a Estados Unidos, llegan a América. Llegaron a Veracruz, no a Estados Unidos. Yo iba a decir llegaron a Estados Unidos, no. ¿Qué llegan a hacer? A fundar. Aún la historia dice que Cristóbal Colón era judío. Empiezan a cambiar los apellidos y dicen, en vez de llamarnos Josué ben lo que usted ha oído de apellidos judíos, entonces hoy nos vamos a llamar, vamos a tomar apellidos de la naturaleza, de los animales, vamos a tomar de los astros, para que no se nos olvide. Tú te vas a llamar Ricardo Manzano, y tú te vas a llamar Rogelio Estrella, y tú te vas a llamar Benjamín Garza. Empezaron a tomar apellidos, que no se les olvidara de dónde venían, pero a esconder sus verdaderos apellidos. ¿Por qué? Porque la Inquisición venía, hermano. Mire, vamos a parar aquí porque si no le seguimos, y esto es tan sustantivo que yo sé que ahora sí nadie se quiere ir. Ahora sí nadie se quiere ir, quieren que le sigamos, pero tenemos servicio en la tarde. Póngase de pie, hermano. No sé a veces ni cómo hacerle. Quisiera tener cultos diarios. ¿Qué, hermano? En la tarde. Llegando, vamos a... ¿Sí está Juan? ¿Sí está? Ah, está arriba. ¿Estamos listos, Juan? ¿Sí? ¿Traes ropa? ¿Ahorita? Bueno, ya es tarde, es la 1, pero ahorita que regresemos, llevamos a cabo el bautismo. No sé si haya alguien más. Ojalá que haya alguien más y que esta tarde pueda decir, yo quiero tomar al Señor en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Estas doctrinas, por eso Dios las aborrece, hermano. Por eso Dios va a destruir a Roma con granizos de 45 kilos, porque ha engañado a tanta gente, hermano. Acuérdeme para leer Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, porque dio de beber a todas las naciones, les dio, los engañó. Les dijo, tú con que reces 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros ya te libraste de tus pecados. Te bautizaron de chiquito, eso es lo que importa, no te preocupes de lo demás. Hermano, empezaron a perder el sentido por Dios. Y aquello se fue. Incline su rostro, Padre. Te pedimos que nos ayudes. Quizá para esta tarde tengamos a alguien más que ha estado aquí, que ha oído y que ha estado esperando el momento, Señor. Ayúdanos, bendice a todos, llévalos de regreso a casa bien, Señor. Haz que tengan
un buen tiempo alrededor de la mesa. Señor, a lo mejor nada más son 2, pero si tú estás ahí, ya son mayoría, ya son más. Señor, te agradecemos por todo. Yo sé que nos extendemos, el tiempo es insuficiente, pero Señor, aprender estas cosas, quizá dentro de poco ya no tengamos la libertad. Algún día estaremos escondiéndonos para hablar de estas cosas. Tu profeta nos dijo que aún el orar por un enfermo va a ser causa de cárcel, va a ser causa de quitarnos derechos. Y aunque parece que tenemos libertad de culto, no es así, no es así. Por eso las organizaciones se están uniendo para ser fuertes. Señor, ahí está Roma, esperando soltar el primer zarpazo, Señor. Ayúdanos a estar preparados. No va a ser un tiempo de mártires, no va a haber muchos sacrificios, no está la unción, no seríamos capaces de dar la vida. Si a veces no damos tiempo, aunque sea pequeño, menos daríamos la vida. Señor, por eso a las almas debajo del altar les diste ropas blancas, porque ellos dieron la vida, porque la unción de sacrificio estaba sobre ellos. Por eso no renegaron de la fe. Por eso se quedaron al lado de tu palabra y mataron a 6 millones de ellos en el 1940, 45. Tenían una unción, daban sus vidas, pero también clamaban en la otra dimensión y decían: vénganos, ven a vengarnos de aquellos que nos hicieron tanto daño. Y un día, Señor, tú vas a invitar a las aves y les vas a decir: vengan a comer carnes de príncipes, carnes de reyes, carnes de capitanes, porque vas a destruir a aquellos que destruyeron tu pueblo y destruyeron tu creación, Señor. Hay bombas atómicas, hay, Señor, microbios almacenados en los países que se van a soltar, Señor, y van a hacer que la gente muera en vida, Señor. Se van a descarnar estando vivos. Microbios como la viruela, como el antrax, Señor, van a ser soltados. Y mucha gente dirá: las rocas caigan sobre nosotros. Escóndanos de la ira del Cordero. Ayúdanos a entender, Señor, el tiempo. No hay mucho tiempo, Señor. No podemos estar haciendo planes al mediano y largo plazo. Déjanos entender eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los lleve con bien a todos, hermanos. Esta tarde estaremos aquí a las 5:30, para llevar a cabo los bautismos y tener meditación y luego entrar en la comunión del pan y del vino. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Con este canto estamos saliendo.